existe otra situación u otro caso, que es lo último que vamos a ver de estos enlaces, que es el enlace covalente dativo, donde la situación en el compartir es un poco más compleja y podemos decir que el par de electrones que se comparte, en este caso se va a compartir solo un par, pertenece a un solo átomo. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense. Acá, este par de electrones que se comparte está formado por electrones que pertenecen al hidrógeno y electrones que pertenecen ¿a quién? Al carbono. En el caso anterior, lo mismo. Los pares de electrones están formados por electrones que pertenecen al oxígeno y al nitrógeno, en este caso, al nitrógeno y al oxígeno, en ese otro caso. Pero en la unión covalente dativa vamos a ver que ese par pertenece solo a uno de los dos elementos. Acá tenemos un ejemplo de unión covalente dativa. Entonces, fijémonos, ¿qué molécula presenta este tipo de unión? Esta unión que se llama covalente dativo o dativa. Esta molécula, azufre oxígeno 2, dióxido de azufre, o también llamado anhídrido sulfuroso, ¿sí? Es un óxido ácido, molécula covalente. ¿Cómo vamos a representarla según Lewis y según el diagrama de líneas? Vamos a la representación según Lewis. En un principio es igual que siempre, ponemos los símbolos de los elementos, un azufre, dos átomos de oxígeno, entonces los dos átomos de oxígeno. Tanto el azufre como el oxígeno pertenecen al grupo 6A de la tabla periódica o 16, entonces tienen 6 electrones en su último nivel. Con cruces representamos los electrones del oxígeno, con puntos representamos los electrones del azufre. Todos tienen 6 electrones en su último nivel. Si todos tienen 6 electrones, ¿qué significa eso? Que todos necesitan 2 electrones más para llegar a los 8 necesarios. Siempre conviene comenzar con el oxígeno. Entonces, vamos al caso de este oxígeno. Este oxígeno tiene 6 electrones, entonces va a pedirle al azufre ¿cuántos electrones? 2. De manera que los 6 más los 2 del azufre van a cumplir los 8 electrones que necesita ese oxígeno. Entonces yo voy a poder decir que este oxígeno va a quedar con los 6 más los 2 del azufre, 8. Ahora vamos al otro átomo de oxígeno, el de la derecha. Y en este otro átomo del oxígeno también tiene 6, necesita 2, le va a pedir ¿quién? ¿A quién los otros 2 electrones? Y al azufre. O sea que a este oxígeno le va a pedir 2 electrones al azufre y va a quedar completo con 8 electrones también. Ahora, vamos al caso del azufre. ¿El azufre cuántos electrones tiene? Tiene 6. Necesita 2. Una cosa que no se puede hacer es pedir uno y uno. ¿Por qué? Porque hay una regla que hay que cumplir. ¿Cuál es esa regla? Esta regla que está acá abajo. Fíjense. Esta, que es importantísima, porque con esto se equivocan mucho. Y acá vienen los errores en este tipo de enlace. Si pide electrones el átomo, ¿cuántos electrones va a pedir? Va a pedir la misma cantidad que da. A lo sumo los regala, pero no puede pedir una cantidad distinta. ¿Qué quiere decir? Este átomo de azufre que está acá necesita 2 electrones. ¿Va a pedir cuántos electrones? 2. Pero, ¿cuántos puede pedir? Y a este oxígeno, este azufre le prestó 2. Entonces a este oxígeno le puede pedir 2. No le puede pedir 1 ni 3. Siempre la misma cantidad que le dio. Y a este oxígeno también le puede pedir 2 porque le prestó 2. Ahora, ¿a quién le pide los 2 que necesita? A cualquiera de los 2 oxígenos, al que desee. En el ejemplo que hemos puesto acá, ¿a quién se los ha pedido? Y se los ha pedido al oxígeno de la izquierda. Fíjense, si yo encerrara en un círculo los electrones que pidió el azufre, que son estos 2, va a tener los 6 electrones de él más los 2 electrones del oxígeno de la izquierda. Y de esta manera va a quedar con los 8 electrones que necesita para completar el octeto. Entonces, fíjense, este oxígeno quedó con 8, este quedó con 8 y este también.
Nada más que en estos casos decimos, se compartieron dos pares de electrones, ¿sí? Y acá, ¿cuántos pares de electrones se compartió? Un par. Ahora, este par no es igual a este par de electrones compartidos. ¿Por qué? Porque el primer par, fíjense acá, este par o doble que tenemos acá, está formado por electrones tanto del oxígeno como del azufre. En cambio, en el caso de la derecha, los dos electrones que forman este par pertenecen a un mismo átomo, que es el azufre, que le está dando ese par a quién, o esos electrones a quién, al oxígeno. Y el oxígeno no le da nada al azufre. De ahí el nombre de dativo. Dativo tiene que ver con dar. Hay un átomo que da electrones y hay otro que no. Por eso, la regla dice, si pide es la misma cantidad que da. Si no regala, ¿qué quiere decir? No da nada. Por lo tanto, si vamos a querer representar estas situaciones vistas en el diagrama de líneas, ¿cómo sería? Y yo tengo dos oxígenos y un azufre, dos oxígenos y un azufre, lo pongo igual, el par doble, dos líneas, ¿cierto? Pero este par que está acá, yo lo represento con una línea, porque es un par, pero con una flecha orientada hacia quién? Hacia el átomo que recibe los electrones. Estos dos electrones no son del oxígeno. ¿De quién son? Del azufre que se los da al oxígeno. Por eso es el azufre el que le da el electrón al oxígeno y la orientación de la flecha es hacia el que recibe. La flecha orientada hacia el que recibe los electrones. El azufre lo comparte, pero no recibe nada de este oxígeno, ¿sí? Y para terminar, vamos a un ejemplo donde se aplican todos los enlaces. Imagínense esta unión en esta molécula. Fósforo 2, oxígeno 5, que es pentóxido de difósforo u óxido fosfórico, un óxido ácido, covalente y binario. Entonces, vamos a la representación de Lewis. Para representarlo según Lewis, que voy a poner los símbolos de los elementos y tantos puntos o rayas como electrones tenga cada elemento en su último nivel, ¿sí? En su configuración, mejor dicho, electrónica externa. En el caso del fósforo tenemos que pertenece al grupo 5A, por lo tanto son 15 electrones, son el grupo 5A o 15, por lo tanto son 5 electrones en su último nivel. Y para el caso del oxígeno pertenece al 6A, 6 electrones en su último nivel. ¿Cómo distribuyo estos átomos? Fíjense, trato de poner los átomos distribuidos de la manera más simétrica posible, ¿sí? Donde un oxígeno, que es el impar, siempre va a ser la unión entre los dos átomos de fósforo, en este caso, o los dos átomos que son distintos. Fíjense, los dos fósforos, pongo oxígenos arriba abajo y un oxígeno al medio, que conecta las dos partes de la molécula. Entonces, las crucecitas, 6 crucecitas para este oxígeno, 6 crucecitas para el del medio y para el de la izquierda. 6 crucecitas para cada oxígeno. Y para el fósforo tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntitos. 1, 2, 3, 4, 5 puntitos. Entonces, empezamos siempre por los oxígenos y conviene empezar por los oxígenos de afuera, externos. Al último, el oxígeno que sirve de unión. Entonces, este oxígeno, ¿cuántos electrones tiene? 6. ¿Cuántos electrones necesita? 2. Entonces, ¿a quién le va a pedir esos 2 electrones? Al fósforo. Entonces, los 6 que tiene más los 2 que le pide al fósforo y queda con 8. Este oxígeno lo mismo, tiene 6, ¿qué va a hacer? Le va a pedir los otros 2 al fósforo. Algo muy importante, si este fósforo dio para compartir estos 2 electrones, este oxígeno que tiene 6, que también le pide 2 al fósforo, no le puede pedir el mismo electrón que ya fue compartido. O sea, este oxígeno no le puede pedir este electrón al fósforo, porque ya se lo dio al oxígeno de arriba. Tiene que pedir la misma cantidad, tiene que pedir los electrones que necesita, pero que no hayan sido compartidos con otro átomo. ¿Ah?
Entonces acá quedó 6 y 2 más 8. Y el oxígeno del medio tiene 6, necesita 2. ¿Y cómo va a ser? Le queda 1 y 1, uno de cada fósforo. No puede pedir el del medio 2 electrones a este fósforo, a este que está acá, 2 electrones. ¿Por qué? Porque estos electrones ya han sido compartidos. Solo le queda para compartir uno solo. Entonces, si nos fijamos así, este oxígeno ya tiene los 8 electrones. Cada oxígeno tiene sus 8 electrones. Ahora, ¿el fósforo cuántos electrones tiene? 5. ¿Cuánto necesita para llegar a 8? 3 más. ¿A quién le va a pedir 3 electrones? Y bueno, los 3 electrones se los va a tener que pedir a los oxígenos. Ahora, ¿cuántos puede pedir? Y nos fijamos. Vamos al caso del fósforo de la izquierda, ¿sí? Si vamos al fósforo de la izquierda, a este oxígeno le puede pedir solo 2, porque ¿cuántos le ha dado a este oxígeno? 2. A este oxígeno también le puede pedir 2 porque le dio 2 y a este 1. Entonces, ¿qué va a hacer? Como he hecho el ejemplo, le ha pedido 2 al oxígeno de arriba, 1 al oxígeno del medio y al de abajo no le pide ningún electrón. Fíjense, están los 5 puntitos del fósforo y 1, 2, 3 electrones que pidió a los oxígenos y queda con ¿cuánto? Con 8. Y en este otro caso lo mismo, nada más que para hacerlo distinto, ¿a quién le hemos pedido? Al oxígeno de abajo. A este le puede pedir 2 porque le dio 2, a este le puede pedir 2 porque le dio 2 y a este solo le puede pedir 1. Como lo hemos hecho en el ejercicio y hemos pedido al oxígeno de abajo, al de arriba nada y al del medio 1. Y ahí queda este fósforo también con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 electrones pedidos. ¿Está? Entonces, ¿cómo vamos a realizar el diagrama de líneas? Viendo esta situación, pongo en limpio la molécula. Veo. Me fui para la otra diapositiva. Me fui re lejos. Entonces, nos fijamos. Los 2 átomos de fósforo con los 5 oxígenos, el oxígeno que sirve de puente. Vamos a esta unión. Son 2 pares de electrones, por lo tanto son 2 lineecitas. La unión con el oxígeno abajo, un par de electrón, una línea, pero este par pertenece ¿a quién? Estos electrones al fósforo que se los está dando al oxígeno. Por eso es una línea orientada hacia quién? Hacia el oxígeno, una flecha orientada hacia el que recibe el par de electrones. Acá tenemos un par que se comparte, una línea, un par que se comparte, una línea. Y en el otro caso tenemos otro par que se comparte, pero este par pertenece al fósforo y se los da al oxígeno. Entonces, línea orientada hacia el oxígeno que recibe. Y por último, 2 pares de electrones, 2 líneas. En definitiva, ¿qué me queda? Y me queda, si contamos, nos fijamos, 1, 2, 3, 4, 5 o 6. O podemos contar de este lado. Las lineecitas, 1, 2. Este es un solo enlace, perdón, doble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 enlaces covalentes, ¿no?, que tenemos en esta molécula. Si hacemos la diferencia de electronegatividad, me da 1,4, o sea, polar. Por lo tanto, tenemos 6 enlaces covalentes como polares. 2 simples, porque ¿qué se comparte? Un par de electrones nada más. 2 dobles, ¿no?, porque ¿qué se comparten? 2 pares de electrones. Y 2 dativos, ¿sí? Porque ¿qué se comparte? Un par de electrones, pero este par pertenece a uno solo de los 2 átomos que forman este enlace. Este ejemplo que está acá es el ejemplo donde tenemos absolutamente todos los tipos de enlaces covalentes que hemos estado viendo y bueno, es un ejemplo más complejo. Pero creo que con toda esta explicación ustedes ya van a poder resolver los ejercicios que se les va a dar en clase. Bueno, espero que les haya sido de utilidad y que lo hayan entendido. Será hasta la próxima.